¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con el informe diario del mercado de criptomonedas. Hoy comenzamos una nueva semana con caídas en el mercado que hacen que Bitcoin de momento pierda el nivel de los 105.000 y Ethereum el de los 2.500, mientras que las altcoins son las que más han sufrido esta caída durante el fin de semana y son las que más han perdido el terreno ganado durante las semanas anteriores. Por lo tanto, en el vídeo de hoy vamos a analizar uno por uno los gráficos más importantes del mercado, Bitcoin, Ethereum, los totas, dominancias, etcétera, para ver cómo está el mercado en general en el corto y el medio plazo, y también veremos las novedades más importantes a nivel macroeconómico y qué nos va a deparar esta semana también a nivel de datos económicos. Así que vídeo súper importante. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado cripto en el día de hoy. Y como digo, tanto Bitcoin como Ethereum han perdido niveles importantes durante el fin de semana. En el caso de Bitcoin son los 1.500 y en el caso de Ethereum son los 2.500, mientras que las altcoins, como veis, pues tampoco tenemos hoy mucha caída en términos porcentuales, pero sí que en la columna de la derecha, en la de los 7 días, vemos que prácticamente todas han perdido entre un 5 y un 15% en la última semana, lo cual sí que es bastante llamativo e importante, ¿vale? Vamos a comenzar, como siempre, por el terreno macroeconómico, y es que el viernes teníamos una novedad en el conflicto comercial entre China y Estados Unidos, y es que Trump de repente acusaba a China de haber violado los acuerdos que habían alcanzado en el Tratado de Génova en Suiza hace prácticamente 2 semanas, y de repente lanzó esta noticia de que estaba muy cabreado porque China no había cumplido con el acuerdo, pero tampoco especificaba en qué no lo había cumplido. Pues bien, la respuesta de China ha sido obviamente rechazar firmemente esta acusación. Han dicho que no han incumplido nada, que han cumplido todo a rajatabla, todo lo que se acordó en Génova, y por tanto de momento estamos a la expectativa de que haya más comunicados por parte de Estados Unidos o de China y que digan algo al final, que si ha habido violación del acuerdo. Si no ha habido, yo personalmente pienso que no, y que esto es un as bajo la manga, otro más de Trump, que está un poquito acorralado y se ve un poquito sin margen de maniobra tras todo lo que ha ocurrido con el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, que ha dado por inválidas las tarifas, los aranceles recíprocos que puso en abril. Así que yo creo que Trump se ve un poquito acorralado y me espero cualquier cosa de él a partir de ahora. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para bastante volatilidad, creo, en las próximas semanas, ¿vale? De hecho, esta semana tampoco es que tengamos demasiados eventos económicos importantes. Hoy sí que es verdad que habla Jerome Powell a la 1 de la tarde, entonces podemos ver un poquito más su perspectiva sobre los posibles las posibles bajadas de tipos de interés próximamente, tras conocer el nuevo dato de inflación del PC que vimos el viernes, que fue bastante bajo, bastante controlado, y por tanto vamos a ver si cambia un poquito su discurso, aunque yo creo que todavía no va a decir nada. Y luego ya más acercándonos al fin de semana, pues tenemos el jueves también las peticiones nuevas de desempleo, y también el viernes la tasa de desempleo del mes de mayo. Así que veremos a ver cómo son estos datos y cómo afectan al mercado. Pero ahora sí que sí, vámonos con Bitcoin, ¿vale? Y es que es verdad que en los últimos 2 días de la semana pasada, mientras veníamos con una racha muy buena de inflows en los ETFs de Bitcoin, pues vimos que en tan solo 2 sesiones se nos iban casi 1.000 millones de dólares en outflows de los ETFs, 346 millones el día jueves y luego unos 616 millones el día viernes. Así que casi 1.000 millones que han salido de los ETFs de Bitcoin entre el jueves y viernes, y por tanto hemos visto también esta pequeña corrección desde prácticamente los 110.000 hasta los 105.000 en los que estamos ahora mismo, ¿vale? Yéndonos directamente al gráfico de Bitcoin, creo que hay bastante que comentar y por tanto me gustaría ir un poco paso por paso, temporalidad por temporalidad, empezando por la más baja. Vamos a empezar, si queréis, por el gráfico de 4 horas, que es el que más estábamos analizando hasta la semana pasada, y luego ya comentaremos el diario, el semanal, y así llegaremos a una conclusión de cómo estamos a nivel técnico en Bitcoin, ¿vale? En cuanto al gráfico de 4 horas, que es el que más estábamos vigilando hasta la semana pasada, como acabo de comentar, pues lo más importante era, como veníamos diciendo, era aguantar los mínimos de cada periodo de consolidación, ¿vale? Veníamos formando impulso, consolidación lateral, impulso, consolidación lateral, impulso, consolidación lateral, y también un impulso final aquí durante la tercera, cuarta semana de mayo, y luego una consolidación aquí en la última semana de mayo, que no se ha terminado de cumplir al igual de bien que se había cumplido en los 3 periodos de consolidación anteriores durante mayo y abril, y lo que hemos visto es una pérdida de los mínimos clave, que eran los 106.800 más o menos, que era el mínimo en 4 horas, y por tanto a partir de ahí nos hemos ido para abajo, ¿vale? Entonces podemos decir que en gráfico de 4 horas esta tendencia alcista, que era bastante clara, se ha perdido, puesto que los mínimos en 4 horas se han visto rotos
a la baja, que eran los 106.800, y ya estamos en los 104.800, ¿vale? Entonces hemos visto que tras la ruptura de estos mínimos de los 106.800 hemos visto una caída clara hasta los 103.000 dólares más o menos, y ahora perfectamente podríamos hacer un pequeño pullback otra vez para retestear esta zona de los 106.000, 106.500 para después buscar de nuevo otro impulso bajista. Esto se traduciría en pues ver una subida durante los primeros días de esta semana hasta aquí, hasta los 106, 107.000, para luego poder iniciar de nuevo un movimiento incluso más bajista que vaya a buscar niveles más bajos en 4 horas, ¿vale? Esto es en un gráfico de 4 horas y tengo que decir que obviamente no es nada positivo que en gráfico de 4 horas hayamos perdido la tendencia alcista, pero luego yéndonos al gráfico diario vamos a ver que no es tan grave como podemos pensar de primeras, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque mientras que en gráfico de 4 horas sí que se ha perdido ya esta tendencia alcista porque se han roto los mínimos, en gráfico diario todavía no se han roto, ¿vale? En gráfico diario, donde está el último mínimo, es en esta zona de los 101.000, 102.000 dólares, que es aquí los mínimos que formamos durante la segunda semana de mayo, y mientras se mantengan esos mínimos, perfectamente podemos estar formando aquí una nueva consolidación para coger más impulso incluso en esta zona, que es además donde tenemos un imbalance bastante fuerte, y poder seguir con la tendencia alcista, ¿vale? Entonces, todo lo que sea aguantar durante esta semana y la siguiente el nivel de los 102.000, creo que es muy positivo para Bitcoin, porque es verdad que también veníamos de una subida bastante vertical, estábamos también en zonas de sobrecompra en gráfico diario, y todo lo que sea pues esta pequeña corrección mientras se mantengan los 102.000 creo que es sana técnicamente para coger más impulso, incluso lateralizar no estaría para nada mal, empezar a formar aquí una lateralización en torno a estos niveles para ya más adelante incluso coger más fuerza para ver una continuación hacia nuevos máximos históricos e incluso irnos a niveles por encima de los 120.000, ¿vale? Así que ahora mismo por el gráfico diario tampoco es que me preocupe demasiado lo que estamos viendo en gráfico de 4 horas, ¿vale? Entonces podemos decir que ahora mismo en gráfico de 4 horas ya estamos iniciando una pequeña tendencia bajista que lo que está provocando es solamente de momento un pullback en gráfico diario, ¿vale? Esto muchas veces pasa con las temporalidades, que podemos estar en una temporalidad en tendencia bajista, pero esta tendencia bajista en un gráfico de una temporalidad un poquito más alto es simplemente un pullback, y entonces no nos tiene que preocupar de momento en el medio plazo esto. Obviamente, si rompemos los 102.000 a la baja, ahí sí que podemos empezar a preocuparnos porque ya estaríamos perdiendo el último mínimo en gráfico diario, y ahí sí que podríamos incluso proyectar caídas más profundas hasta el siguiente nivel, que sería ya por debajo obviamente de los 100.000, incluso tirando más hacia los 90.000, ¿vale? Pero de momento, como digo, hay que ir paso a paso, y de momento en gráfico diario seguimos en tendencia alcista, seguimos con esta estructura de impulso, corrección, y de momento no hay por qué preocuparse demasiado ni adelantar acontecimientos que todavía no han tenido lugar, ¿vale? Y de igual forma, en el gráfico semanal, que también lo quería comentar porque ayer cerramos la primera semana desde prácticamente comienzos de abril en negativo, veníamos con una tendencia alcista muy fuerte que obviamente no podía durar para siempre, y no podíamos tener tampoco 15 o 20 velas semanales, consecutivas subiendo. Entonces esta corrección es completamente normal, que además confirma un poco lo que comentábamos el lunes pasado cuando analizamos el gráfico semanal de Bitcoin, que dijimos que estas últimas 2 velas que habíamos tenido eran velas de desaceleración tras toda esa subida fuerte que habíamos visto durante abril y comienzos de mayo. Y bueno, ahora hemos tenido esta vela en negativo, que es, como digo, completamente normal, y que perfectamente pues puede ser una caída para coger aquí un poquito más de liquidez en el balance de los 99.000. Podría ser perfectamente una caída un poquito más fuerte hasta los 90.000, y ahí ya sí que se formaría este doble techo, pero todavía, como digo, es muy pronto para hablar de eso. Obviamente, el que se haya roto la tendencia alcista en 4 horas ha afectado a que el gráfico de un día, el gráfico diario, esté formando un pequeño pullback, y este pequeño pullback en gráfico diario es lo que está formando esta especie de giro, de comienzo de giro en gráfico semanal, que amenaza, es verdad, con pues confirmarse en las próximas semanas y hacer una caída más fuerte y confirmar el doble techo, que no sería nada positivo porque sería muy parecido a lo que formábamos aquí en 2021 y que dio lugar al comienzo del mercado bajista. Pero de momento, como digo, perfectamente puede ser una pequeña corrección, sobre todo un pequeño pullback en gráfico diario, para que luego en las próximas semanas continuemos con la senda alcista y busquemos nuevos máximos históricos y entremos otra vez en una zona de price discovery. Así que, como digo, paso por paso, obviamente todavía no hay nada garantizado, y lo que tenemos que hacer es
irnos adaptando a lo que vaya haciendo el precio de Bitcoin y a lo que nos vaya enseñando el gráfico, pero de momento yo todavía no estoy para nada nervioso y creo que este pequeño pullback no es nada del otro mundo y perfectamente podríamos seguir con la senda alcista sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, dejando a un lado Bitcoin, vamos a comentar rápidamente Ethereum y las altcoins, porque sí que es verdad que pues Ethereum de momento está aguantando decentemente bien. Seguimos aquí metidos en el rango lateral que comentamos la semana pasada entre los 2.700 y los 2.400. Es verdad que hemos formado en gráfico diario ya esta especie de triple techo en esta zona, que no es nada positivo porque obviamente aumenta las probabilidades de que rompamos este rango por abajo y nos vayamos a buscar un nivel un poquito más bajo. Tengo que decir que el nivel de los $2.100, que es el nivel que ya os he comentado un montón de veces, que me parece el nivel más importante aquí en el gráfico de Ethereum, porque ha ejercido como soporte y resistencia en incontables ocasiones en los últimos 3 años y además fue aquí el último máximo que dejamos en el mes de marzo, lo rompimos muy fuertemente y después de este rango perfectamente podríamos ir aquí abajo a buscar la liquidez de este nivel de los 2100 y aquí ya sí que coger bastante más impulso e iniciar el siguiente movimiento alcista que nos lleve por encima de los $3.000, ¿vale? Entonces esta, por ejemplo, creo que es una zona excelente para acumular Ethereum. No las tengo todas conmigo de que vayamos a ver esta bajada y directamente nos vayamos para arriba, pero si sucede creo que va a ser una muy buena zona de acumulación, ya que también contra Bitcoin creo que también está formando una especie de consolidación después de todo ese movimiento alcista de un 40% en una semana y es normal que veamos esta especie de fase ahora mismo de consolidación con bajadas, subidas, incluso podemos formar una pequeña bandera alcista para después ya más adelante ver continuación e ir a atacar los siguientes niveles, que en este caso serían los 2.800 satoshis. Y por último, en el caso de las altcoins, decir que los totals, pues bueno, el total 2, que está muy influenciado también por Ethereum, decir que todavía sigue metido en este rango, está en la parte inferior ahora mismo y de momento pues sigue manteniendo claramente la estructura alcista con máximos y mínimos, como veis aquí, pues crecientes, mientras que el total 3 y el Other se están complicando un poquito, pero tengo que decir que tampoco es que me preocupe demasiado porque a pesar de que hemos roto ya la estructura esta de rango lateral que veníamos formando desde la segunda semana de mayo, tengo que decir que al igual que en Bitcoin, esto también ha pasado en Bitcoin, este último mínimo en gráfico diario sigue estando por debajo, ¿vale? El último mínimo aquí del total 3 es esta zona de los 777 billones y por tanto todavía tendríamos incluso un margen de caída en este gráfico de un 5%. Obviamente no es positivo que se haya roto esto en 4 horas, que era pues obviamente este rango en 4 horas que era muy importante. Bueno, se ha perdido al igual que en Bitcoin, pero lo mismo, seguimos en gráfico diario, seguimos en tendencia alcista, seguimos por encima del último mínimo, de hecho seguimos aquí tocando los últimos máximos, o sea que tampoco es que me preocupe para nada. Si de repente vemos una subida fuerte del mercado y vemos este movimiento, pues sería completamente normal, o sea, esto encaja pero perfectamente con el gráfico de ahora mismo. Y el Other es exactamente lo mismo. Es verdad que en 4 horas, al igual que Bitcoin y el Total 3, pues ha perdido el último mínimo, que era el mínimo del 19 de mayo, que estaba en los 250 billones. En gráfico diario seguimos por encima del último mínimo, que son los 217 billones, que lo voy a marcar aquí en verde para que tengamos todos marcados aquí el nivel que no puede perder bajo ningún concepto el ODS, pero perfectamente desde aquí podría iniciar un nuevo movimiento alcista, respetando todavía la estructura en gráfico diario de máximos y mínimos crecientes. Entonces, de momento, pues obviamente Bitcoin y las altcoins están un poquito más al límite porque están más cerca del último mínimo en gráfico diario que Ethereum, pero todavía creo que no hay motivos para preocuparse. Sí que es verdad que son motivos para empezar a estar un poco más alerta a todo lo que puede pasar, pero creo que esto todavía no afecta nada a la estructura principal y el escenario que todavía barajamos más probable, yo por lo menos en mi caso, es el de que veamos subidas en junio y en julio. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este análisis, que os haya servido. Si ha sido así, dejadme un like y no olvidéis suscribiros para más vídeos todos los días analizando el mercado cripto como este. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Que tengáis un muy buen comienzo de semana y os mando un fuerte abrazo para todos.